Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas las que pudieron llegar y gracias a Correo del Alba por la invitación a la presentación y a desarrollar ese texto en la revista. Como se ha dicho, pues yo soy cubana y los cubanos siempre que hablamos de algo hablamos de José Martí, ¿no? Dice que hasta para hablar de internet se habla de José Martí, que ni siquiera lo conoció. Pero quiero empezar contando que hay uno de los cuentos de la Edad de Oro que se llama Los Tres Héroes, donde habla de el cura Hidalgo, de San Martín y por supuesto de Bolívar, y que empieza diciendo que cuando un viajero llegó a Caracas, lo primero que hizo fue llegarse hasta la estatua de Bolívar sin quitarse el polvo del camino y sin saber dónde se comía ni dónde se dormía, sino dónde estaba el maestro, y que frente a la estatua lloró y le dijo que padre, aquí estaba para lo que hiciera falta. Entonces, con la Edad de Oro, que es el libro donde está este cuento, se crece en Cuba, se le cuenta a los niños, a las niñas, se analiza en las escuelas, y con ese cuento se empieza a hablar de la historia, y se empieza a hablar de la historia desde un punto también de admiración. ¿Y por qué Martí hace esto? Pues no es gratis. La Edad de Oro fue una revista que solamente, por desgracia, tuvo 4 números, pero que la escribió para los niños y las niñas de América, para que las futuras generaciones tuvieran una formación, tanto literaria como política. Y en este sentido, nosotros, las niñas y los niños y las niñas cubanos, crecemos sabiendo que la revolución no es una cosa que solamente se habla en Cuba, que sea de ayer y que haya sido hecha en el siglo XX como por arte de magia, sino que es una historia de rebeldía, de resistencia, desde que llegaron los colonizadores a este territorio del mundo. Y la revolución, como es tan antigua, tampoco es un concepto que haya sido pensado únicamente, sino que fue pensado por todas y por todos, sin importar las fronteras, sin importar las barreras. Y la revolución cubana siempre se ha reivindicado unida a la revolución de Bolívar, unida al proyecto de la Gran Colombia y unida al antiimperialismo, al latinoamericanismo y a la búsqueda de la felicidad plena que planteó Bolívar. Tanto es así que cuando Fidel triunfa en 1959, cuando triunfan todos los que bajaron de la sierra y todo el pueblo cubano, tampoco se habla de que haya sido la lucha desde el 57 o desde el 53, que fue que empezó ese proceso revolucionario de toma de armas, sino que se habla que es un triunfo de las luchas de independencia desde 1853, cuando se alzan en contra de la esclavitud y en contra de la colonia española. Y ese es el inicio de las luchas armadas por la liberación, pero el inicio de la revolución se remonta a una historia que se conoce como como el movimiento de soles y rayos de Bolívar. ¿Y qué significaba eso? A pesar de que Bolívar nunca llegó a Cuba, a pesar de que estaba por otros lados del continente, pues sí, mucha gente inspirada en ese movimiento, inspirada en esas ideas, inspirada en la Revolución Francesa, en la independencia haitiana, la Revolución haitiana, se planteó liberar Cuba. Y liberar Cuba desde lo que siempre ha sido, para bien y para mal, la forma de entrar, hacer en la isla un alzamiento que apoyara o que llamara la atención para un lado específico, mientras por mar llegaban tropas de otros sitios para ayudar en esa liberación. En este movimiento de soles y rayos, ¿por qué? Porque pues por la forma de organización. Había un sol que era como una célula y que iba sacando rayos, que eran otras células para formar todo el entramado a manera de red, que ellos lo hicieron a manera de red astrológica, pero una red, en fin, de esta búsqueda de liberación. Y en eso, para Cuba, estuvieron uniéndose personajes importantes de la historia de Argentina, personajes, incluso un futuro presidente de Colombia, personajes importantes generales de Venezuela y de toda la América, que querían que el Caribe también fuera libre para que fuera libre toda
América Latina. Entonces, escribir este artículo fue un gran reto porque eran muy pocas palabras para contar eso. Y yo creo que cada párrafo tiene mucha condensación de tema que se puede seguir analizando y que se puede, cada uno haría una conversación de más de 15 minutos, que es lo que me... No, que sigan investigando, solamente es una invitación. Y es importante porque así como estamos unidas en la revolución y en la búsqueda de felicidad, no solo Cuba y Venezuela, sino yo diría toda América Latina y todos los pueblos del tercer mundo que no tenemos esa felicidad, también estamos unidas, Cuba y Venezuela específicamente, en la noción que se hace de nosotros desde un infierno o desde un paraíso. Y también estamos unidas en un enemigo común. Tenemos el mismo enemigo común que utiliza las mismas armas, las mismas estrategias y las mismas formas de ataque contra los dos pueblos. Últimamente, lo más reciente que se puede hablar es desde mi ser cubana, la activación de el tercer capítulo de una ley que se llama Ley Helms-Burton en los medios, pero que en realidad se llama Ley para la Solidaridad y la Democracia, para fomentar la solidaridad y la democracia en Cuba, y que fue hecha en 1996 por dos congresistas estadounidenses en respuesta a un acto de soberanía de Cuba. O sea, en 1996 había un contexto bien complejo, casi de invasión, como mismo vive Venezuela hoy, con otros argumentos, con otras historias, con otras narrativas, pero igual. Y se hace una fundación que era como un encubierto de la CIA en Miami, que se llama la Fundación Hermanos al Rescate. ¿Y cuál era el objetivo de esa fundación? Entrenar a determinados personajes en aviación para que salieran en avionetas desde Miami a rescatar a las personas que supuestamente estaban saliendo en desbandada migratoria hacia Estados Unidos. Hubo mucha gente que fueron los balseros que fue, pero el objetivo real de esta fundación no era rescatar a nadie, porque yo no conozco ninguna historia, ningún texto, ninguna fotografía, ningún documental que hable que haya sido rescatado por esos famosos hermanos al rescate, sino que realmente era violar el territorio aéreo de la República de Cuba, entrar y primero, en un primer instante solamente, soltar propaganda contra el gobierno. Yo de chiquita me acuerdo de esos papeles rodando así del cielo y todo lo que eso significaba, y ver a mi mamá muy asustada por lo que estaba pasando, y yo no entendía porque eran simples papeles, pero estaba pasando. Y en un segundo intento hubieran entrado con armas y hubieran bombardeado La Habana, porque era lo que estaban buscando en realidad. Y frente a eso, pues obviamente, como toda nación soberana, se les dan 3 avisos y ellos siguen pasando el territorio. Y obviamente, como toda aviación que defiende un territorio, volaron, hicieron caer uno de esos aviones. Entonces, frente a ese hecho, que era de defensa, que era de libertad, los Estados Unidos hace esa ley. Y no solo hace esa ley, sino que enmienda Cuba parte de los fondos, qué casualidad, que tenía congelados de Cuba, se los da a las viudas de los que iban pilotando esos aviones. Son millones de dólares de Cuba que también están en posición de los Estados Unidos, no solamente como se han sido tomados los fondos de Venezuela, Citgo, etcétera, sino que de Cuba y de las empresas cubanas, de los negocios que se han podido crear, también se han congelado esos fondos. Y esos fondos congelados le dieron como 2, 3 millones a las esposas de esos aviadores. Y la ley, en general, habla de fomentar la solidaridad y la democracia hacia lo interno de Cuba, negando la posibilidad de un libre comercio de Cuba. Qué casualidad, parece casi que es el mismo guión que se está haciendo con Venezuela. Y tenía un tercer capítulo que da la posibilidad a los ciudadanos norteamericanos de demandar o de embargar a personas, tanto naturales cubanas como naturales de otros países, que utilicen propiedades que en 1960 fueron nacionalizadas por la revolución. Es decir, hoy ese capítulo se ha puesto en práctica, ese tercer capítulo se ha puesto en vigencia,
y está siendo ejercido por el gobierno de Donald Trump hace menos de 6 meses, porque cuando esa ley salió, a pesar de que fue aprobada y que incluye ese capítulo, cada 6 meses, cada nuevo presidente de Estados Unidos suspendía la activación de ese capítulo porque lo pensaba irreal, imposible de que algo así sucediera. Y hoy, desde febrero, creo que está siendo, como Cuba no cedió ante la imposición de Estados Unidos de retirar su apoyo a Venezuela, Trump puso en ejercicio ese tercer espacio, ese tercer capítulo de la ley Helms-Burton. Y, por ejemplo, hay un ciudadano de herencia, ascendencia cubana que vive en Inglaterra, que es un multimillonario y que está demandando al Estado cubano para que la bahía de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de toda la isla, se le pague, se le devuelva, porque dice que la bahía es suya y es el segundo puerto más importante de la isla. Se está demandando a la Empresa Nacional de Petróleo porque las instalaciones donde está la refinería Ñico López, que es como si dijéramos aquí igual el Guri, era de la Shell, creo que era. Y se está demandando así, se puede demandar a cualquiera, se puede demandar a mis papás que viven en una casa de alguien que en algún momento se fue de Cuba y que el gobierno la repobló con personas que sí necesitaban esa casa para vivir, y se le puede quitar literalmente la casa donde viven las personas. Entonces, eso es lo que está promoviendo hoy Estados Unidos y es lo que nos une en esa búsqueda de felicidad, de soberanía, de apoyo y de solidaridad. Entonces, yo creo que eso, que aunque es un artículo muy pequeñito, apenas una página, tiene mucha historia y tiene muchas cosas que no solo son históricas y que debemos conocer para entender de dónde venimos, sino qué debemos hacer. Y eso es lo que yo quisiera decir y que se lo lean. Gracias.